Bueno, lo que quiero compartir se titula Alabemos al Señor por su cuerpo y su sangre dados en la cruz. Alabemos al Señor por su cuerpo y su sangre dados en la cruz. En 1 Corintios 10:16 es el pasaje o el versículo que vamos a ver hoy en este momento. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Lo vuelvo a repetir. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y fijémonos en este fragmento del versículo que dice la copa de bendición. Si nosotros tenemos algún tipo de bendición, por eso le llaman la copa de bendición, es porque gracias a que Jesús derramó su sangre en la cruz, es que nosotros tenemos bendiciones en nuestra vida. Tenemos que estar contentos, porque tenemos bendiciones. Amén. Como la rosa con las espinas, así son las bendiciones. En medio de las espinas está la belleza de la bendición. Amén. Y al mismo tiempo nos recuerda este versículo que tenemos comunión unos con otros, pues dice: el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. A veces nos olvidamos que somos parte de una gran familia. Hermanos, hermanas, no personas que vienen aquí, sino hermanos y hermanas que constituyen la familia de la fe. En tu familia, ¿cómo va la cosa? Nosotros somos hermanos y hermanas para que nos relacionemos y estemos como una familia, y a veces nos olvidamos de ello. Venimos como una rutina aquí a la iglesia y creo que deberíamos considerarlo de otra manera. Yo por lo menos a veces me pasa, ¿no? Que vengo, bueno, pues por rutina, pero no podemos venir por rutina. Tenemos que pensar que aquí hay hermanos y hermanas que son nuestra familia. Amén. Son nuestra familia. Y gracias a Dios por esa familia. Y gracias a Dios por esas bendiciones que recibimos como consecuencia de nada nuestro, sino de que Jesús en la cruz derramó su sangre para que tú fueras bendición, para que tú tuvieras bendición. Amén. Y como la rosa está en medio de las espinas, así tenemos que buscar la bendición. La bendición a veces está escondida y nosotros tenemos que buscarla. Amén. Como la rosa entre las espinas, así es mi amado, dice el Señor. Nosotros somos como rosas en medio de las espinas. Amén. Vamos a orar. Antes de comenzar en esta mañana, quisiera personalmente y en nombre de la Iglesia enviar nuestro saludo a nuestros hermanos en Valencia ante la catástrofe que aconteció el jueves pasado por la tarde. Enviamos a nuestros hermanos en Valencia, a las personas que quizá nos vean desde allí, todo nuestro cariño y nuestro compromiso en oración, ¿verdad?, para que el Señor tenga misericordia, porque eso nos podía haber pasado aquí, puede pasar en cualquier sitio. Qué efímera es la vida, ¿verdad? Qué efímera es la existencia. Un matrimonio con todo el futuro por delante y un fuego. Una pequeña chispa enciende un gran fuego, dice el apóstol Santiago, refiriéndose a la lengua. Pero aquí ha pasado lo mismo, puede ocasionar una debacle tremenda. Sí, pues, nuestro cariño para ellos en esta mañana también.
Desde luego, cuando nos vemos en la Escritura personajes con dudas, nos podemos identificar. ¿Quién de nosotros, verdad, no tiene dudas? ¿Quién de nosotros no ha tenido dudas en más de una ocasión? ¿Quién de nosotros no ha pasado momentos de dificultad? Pero más que dudas, de escepticismo. El problema ya no es la duda, que la duda está bien porque eso nos motiva a reaccionar, sino el escepticismo. Yo, si no lo veo, no lo creo. Quiero llevaros en esta mañana al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 29. Lo vamos a ir viendo en pantalla. Juan 20, 19 al 29. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío yo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron los discípulos: pues al Señor hemos visto. Tomás les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y si no metiere mi mano en su costado, no me lo creo, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, dichosos, menuda suerte tienen aquellos que no vieron y creyeron. Desde luego, como digo, el texto es conocido y creo que esta mañana puede enseñarnos algunas cosas. Cuando recordamos a Tomás, no lo recordamos como un discípulo destacado, no sé, Pedro, Juan, etc. Tampoco sabemos del ministerio de Tomás. Hay algunos escritos por ahí de dudosa reputación, de dudosa autenticidad, pero nada. Tampoco recordamos a Tomás como que fuera un hombre con grandes predicaciones. El otro día se nos recordaba a Pedro, un hombre que era del vulgo, pero que tuvo el discurso del día de Pentecostés. A Tomás no lo recordamos por eso. A Tomás le recordamos porque fue escéptico, fue incrédulo, fue desconfiado. Hace años muchos años tuve un cliente que me decía: yo soy más desconfiado que el diablo. Creo que Tomás era así. Tomás era muy desconfiado. Claro, es fácil ver a Tomás, pero creo que a veces los cristianos podemos ser como Tomás. Somos discípulos de Jesús, como Tomás. Recordamos, Tomás era uno de los 12. No era cualquier cosa. Nos olvidamos el privilegio de ser hijos de Dios, que no es cualquier cosa. Y aunque veamos las maravillas de Dios, aunque otros nos cuenten de las maravillas de Dios, decimos: eso no me lo creo. Si no lo veo, no me lo creo.
Y además decimos como Santo Tomás. Encima imitando los malos ejemplos. Y a mí dices, pues como Job, que el hombre bueno, pero no. Tenemos la Escritura y como Tomás, que conocía las promesas de Jesús, no nos creemos. Sabemos lo que dice la Escritura, sabemos lo que dijo Jesús, como dijo a Tomás, pero no me lo creo. Tomás, lo hemos leído, llamado Dídimo, esa expresión en arameo significa gemelo. Y podríamos hacernos una pregunta en esta mañana, ¿quién era el gemelo de Tomás? Bueno, hay distintas teorías y la Escritura no nos dice quién era su gemelo. Pero a mí esto me llama la atención porque yo soy el gemelo. Tú y yo somos el gemelo de Tomás en muchas ocasiones. Tú y yo somos el Dídimo de Tomás. Porque ¿quién de nosotros, como Tomás, muchas veces no es escéptico? ¿Quién de nosotros no es que tenga dudas, sino que es descreído, que es peor? Si no lo veo, no lo creo. No es que yo tenga dudas, es que me digáis lo que me digáis, por lo civil o por lo criminal, pero yo no me lo creo. Lo peor es ser descreído, no escéptico solamente. No solamente tener dudas. ¿Por qué nos cuesta creer? ¿Por qué nos ocurre como a Tomás que dudamos del poder de Dios? El domingo pasado, desde esta misma plataforma, y lo tenemos en vídeo, Eduardo nos hablaba en el Salmo 44, versículos 1 al 3, del poder de Dios en lo antiguo. Y a veces nos quedamos con ese poder. Por eso, como decía Eduardo, necesitamos un avivamiento, porque a veces solamente lo dejamos como un hecho histórico. Tomás decía, yo me sé la historia, pero ahora no me contéis el presente porque no me lo creo. ¿Por qué muchos cristianos son tipo Tomás? ¿Por qué muchos cristianos hay, y cualquiera de nosotros puede serlo, un tipo de Tomás? Permitidme en esta mañana hacer 3 reflexiones a este respecto. En primer lugar, el versículo 24 dice que en versículos anteriores que estaban todos reunidos, pero Tomás no estaba con ellos. Somos cristianos tipo Tomás cuando no estamos donde debemos estar. El sitio de Tomás era con los discípulos reunidos. Tú y yo somos libres de venir a la reunión. Somos libres de no venir también. Pero eso no significa que este no sea nuestro sitio. Tomás, permitidme, no estaba en su grupo. Permitidme adaptarlo a nuestro tema actual. Tomás no estaba en su iglesia local. Él estaría seguramente en algo honesto. Permitidme, incluso puede ser que estuviera con los discípulos de Juan. Pero aquel no era el sitio de él. Los discípulos se reunieron y no esperaban la visita de Jesús. Pero lo único que ellos esperaban hasta cierto punto era, como dice, por miedo a los judíos. Quizá lo único que esperaban es, si hay una visita, es que nos vienen a calentar. La persecución, ¿recordáis? Los gobernantes estaban que trinaban. Los servicios de seguridad del Estado habían fallado estrepitosamente. Jesús había resucitado. Y aquí los servicios de inteligencia han fallado. Los gobernantes están que trinan. Si alguien toca a la puerta, es que es alguien que viene. Sin embargo, les apareció Jesús. Pero Tomás no estaba. Y al no estar donde debía estar, perdió su bendición. Hace 15 días hablábamos, si mal no recuerdo, de cosas que nos roban el gozo. Una de las cosas que nos roba el gozo es no estar identificados con nuestra iglesia local. Una de las cosas que nos roba el gozo es no ser constantes, no ser comprometidos con nuestra iglesia local. Somos como Tomás, somos ese gemelo cuando no estamos donde debemos estar. ¿Sabes? Dios no nos ha puesto en una iglesia local para reunirnos. Dios nos ha puesto en una iglesia local para estar en comunión con nuestros hermanos y juntos buscar la presencia de Dios. Cuando pienso no voy a la reunión,
Lo que estoy diciendo es, no voy a juzgar al Señor con mis hermanos. Y Dios no se revela al turista espiritual. Por eso aquel día no se reveló a un turista llamado Tomás o a un turista llamado Jonathan, porque yo soy igual que aquel también. Por muy honesto que fuese el sitio donde estaba Tomás, no era el sitio donde iba a estar, donde Dios quería manifestarse a Tomás. Que Jesús podía haberse revelado a Tomás en otro lugar, no tengo duda. Pero Dios no se revela cuando hay falta de compromiso con Él a través de la iglesia local, a través de nuestro grupo. Si Dios nos ha puesto en esta iglesia, en la cual cada uno de nosotros no tiene faltas, tiene faltones. Cualquiera de nosotros no es que sea raro, somos insólitos, nada más. Pero Dios nos ha puesto aquí. Es que, permitidme, el grupo de los discípulos era un grupo raro, ¿recordáis? Eran raros, aquellos, como nuestra iglesia. Cuando no estoy yo ya es otra cosa. Aquellos que cuando está en el momento Jesús de la Santa Cena están pensando quién es el que va a estar mejor en el cielo. Cuando Jesús está diciendo uno de vosotros me va a entregar, seré yo, en vez de decir Señor, ¿cómo puedo defenderte? No, ¿quién soy yo? Gente rara como nosotros. Un predicador, un hermano querido que ya está con el Señor, decía que a veces los discípulos, más que un grupo de discípulos, era una banda. Y es verdad. Queridos hermanos, por muy honesto que sea el sitio donde estemos, si no estamos en nuestra iglesia local, perdemos bendiciones y eso nos conduce a la duda, al descreimiento. No es solamente, como a veces usamos, permitidme la expresión para limpiar el expediente, es que donde están dos o tres y yo estoy con dos o tres, pero eso es sacar un texto fuera de contexto. Muchas veces lo usamos como justificante, en Mateo 18:20 precisamente, lo usamos como justificante para desligarnos de nuestra responsabilidad, que es estar en nuestra iglesia local. Y no digo que un día no estemos de visita en otro local, pero cuando nos desligamos, cuando vamos a nuestra iglesia local como de visita, entonces estamos siendo como Tomás. Porque no estamos sometidos, que podríamos pensar aquí en el Salmo 122, etcétera, sillas del juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿por qué no estamos donde debemos estar? Y cada uno de nosotros, cada uno de los que nos ven, tendrá sus propias razones, pero nunca son justificantes delante de Dios. Porque significa que hemos hecho de otras cosas lo prioritario en nuestra vida. Se habla, Rosy nos hablaba el jueves, de los valores. Se habla de inculcar valores a los demás. Y nuestros valores se demuestran en nuestro compromiso con el Señor. No podemos hablar a otros de Cristo, de que la iglesia es un sitio de comunión, si no estoy comprometido con mi iglesia local. Así que recuerda, el puzzle está mal cuando tú y yo no estamos en nuestra iglesia local. El puzzle que he querido representar en esta gráfica somos tú y yo, somos como Tomás, que no estamos en el lugar que debemos estar. Y el versículo 25 dice, los discípulos, los otros, le dijeron, no sé, no había WhatsApp en aquel momento, pero a lo mejor alguna señal de humo, no sé. Al Señor hemos visto. Mira, Tomás, lo que te perdiste por no estar en la reunión. ¿Cuántas veces salimos de aquí diciendo, qué pena que no ha estado mi hermano o mi hermana, lo que te has perdido? A mí cuando a veces me dicen, no, después lo oigo en la grabación o en el vídeo. Eso es peor que la sopa recalentada. ¿Entendéis? Él les dijo, eso es lo que vosotros decís. A mí no me vengáis con milongas. Los días que estabais ahí, a mí no me vengáis. ¿Verdad que faltaba ya Judas? Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mis dedos en el lugar de los clavos y meto mi mano, no creeré. Yo no necesito una prueba, ni dos, sino solamente tres. Y después me lo pienso. Ya creeré. ¿Cuántas veces pedimos señales a Dios? Señor, dame esto, dame lo otro, pero después seguimos igual. Somos cristianos tipo Tomás porque nuestro corazón se ha vuelto duro para creer.
Y fijémonos que esto no era un discípulo que llevara poco tiempo, llevaba como mínimo unos 3 años con Jesús, igual que todos los demás. Cuando debería ser precisamente más sensible al poder de Dios, se habría vuelto más insensible al poder de Dios. ¿No suena esto a veces a vosotros? ¿A mí? Es que yo llevo tantos años en el Evangelio que me vas a contar a mí. Pero mira tú, si estabais unidos ahí, pero si yo sé, si yo llevo años en el Evangelio, si soy... Mira, mi hermano Tomás y yo llevamos muchos años siendo discípulos de Jesús. Tomás no se fiaba de lo que decían los demás. Sí, bueno, eso decís vosotros, pero si no, es que no me estoy fiando. Qué triste cuestionar la palabra de los hermanos, ¿no? Qué triste cuestionar la palabra de un siervo de Dios que conocemos y que sabemos de su honestidad. Bueno, esta es su forma de pensar. Yo creo lo que creo conveniente. Qué triste. ¿Os dais cuenta cómo tú y yo somos el dídimo? Somos el gemelo. Qué triste querer justificar de una forma práctica, de una forma tácita, nuestra falta de compromiso con el Señor. Qué triste es querer justificar nuestra falta de compromiso con la Iglesia, poniéndole peros a todos, a todo. Qué triste. Creo que es uno de los versículos más tristes, junto con uno en Jueces 2:9, de aquella generación que se levantó sin conocer al Señor, etcétera, etcétera. Qué triste, 3 años y no se creía a Jesús. Y esgrimió razones. Qué triste es poner razones para justificar nuestra falta de compromiso con el Señor. Pidió la marca de los clavos, meter el dedo en ese hueco y meter su mano en el costado. No pedía, yo quiero ver a Jesús. No es ninguna de sus peticiones. Aunque lo vea, no me lo creo. No pedía, como Jairo, una palabra suya será suficiente. Jairo tenía más fe que Tomás. No pedía siquiera algo que estoy seguro que todos pedimos. Señor, quiero estar contigo. ¿Acaso no hubiera sido ya suficiente? Porque ninguna de las peticiones se trataba de Jesús. Las 3 peticiones se trataban de Tomás. Pidió Tomás 3 cosas para su yo, ninguna cosa para la gloria de Dios. Si yo no veo, si yo no meto mi dedo, si no meto mi mano, no es si el Señor tiene misericordia de mí. No es si Dios toca mi corazón. Se trata de yo. Sí, Tomás. Jonathan reconoce que a veces también le pasa igual. ¿Cuántas veces no nos pasa que se trata de yo y nunca de Jesús? Mira qué bendición, ay, sí, pero tú no sabes lo que me está pasando a mí. Ay, y yo tengo este problema y tengo lo otro. Yo tengo este problema y yo necesito tocar a Jesús. Sí, yo sé que Él resucitó y todas estas historias. ¿Qué vas a contar a mí que llevo ya tiempo en el Evangelio? Cuando anteponemos el yo a Él, lo que se manifiesta es egoísmo. Cuando hemos resucitado con Cristo, cuando hemos sido transformados del poder de Dios, se trata de buscar su voluntad. Mirad, cuando oramos al Señor, si todo se trata de yo, si, Señor, solucioname esto, Señor, mira qué tal, mira. El objetivo de la oración no es yo, el objetivo de la oración es Él. Si yo no trato de buscar a Jesús en la oración, entonces, permitidme, estoy buscando a Satanás, estoy buscando el ego. Somos como Tomás, cuando ponemos en tela de juicio lo que los hermanos nos cuentan del poder de Dios. Somos como Tomás cuando dudamos de la bendición de Dios a los demás, porque Tomás, ¿sabéis lo que tenía en el fondo? Tenía un problema de envidia. Los demás lo han podido ver y yo no.
y quiso justificar. No lo voy a hacer, no os preocupéis, pero si yo ahora le diera una bofetada a cualquiera de los que estáis aquí, repito, no huyáis de mí. Yo automáticamente, al instante, tendría justificación para eso. Es que me has mirado mal, pero todas las culpas serían el otro. En vez de reconocer, he hecho mal, que fue lo que le pasó a Tomás. No nos diferenciamos de Tomás. No podemos, queridos hermanos, contemplar las maravillas de Dios si anteponemos el yo al poder de Dios. A veces nos ocurre como Tomás. Mira lo que Dios está haciendo. Ah, sí, pero si tú supieras lo mío. Repito, no podemos contemplar las maravillas de Dios si anteponemos el ego al poder de Dios. Y una tercera reflexión que quisiera hacer en esta mañana, versículo 27. Jesús se aparece de nuevo y Jesús le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree solamente. Yo me imagino Tomás a la reunión siguiente, cuando Jesús aparece. ¿No os ha pasado alguna vez que estás en el momento tierra, trágame? Yo más de una vez lo he pedido, hasta ahora nunca ha sido respondido. Yo me imagino Tomás como Pedro, Juan 21, diciendo, la que me va a caer. Jesús, cuando tiene amor para nosotros, y Jesús tiene palabras para nuestra vida si somos, como digo, tipo Tomás. Fijaros que lo primero que hace Jesús, bueno, tampoco lo hace en ningún momento, es tirarle de las orejas, sino desbaratarle sus argumentos. Cuando Dios va a hablar a mi corazón, es cuando yo veo que Dios desbarata mis argumentos. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento, ¿contenderás tú con el Todopoderoso? Intenta, permíteme, preguntarle a Dios, intenta desafiar a Dios. ¿Vas a quedar, permíteme la expresión, vas a quedar peor? Porque Dios desmonta nuestros argumentos, sean los que sean. Jesús sigue desmontando nuestros argumentos. Y si Dios no está desmontando tus argumentos, es que sigues siendo el Dídimo, seguimos siendo como Tomás. Muchas veces decimos, bueno, arguimos, Dios habla a nuestro corazón, decimos, parece que Dios no responde. Hay un refrán castellano que casi deberíamos poner en la Biblia, entendeme la ironía, por favor. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y le dice Jesús, mira, no le llama a Jesús la atención, le dice Jesús, pon aquí, fíjate, tus argumentos ahora te los voy, pero vamos, es que aquello fue más rápido que el colacao. Óigame, le destrozó los argumentos, que para él eran sólidos, en un momento. Si seguimos pensando lo mismo que hace un año, que hace 10, yo no estoy diciendo que pensemos diferente, sino que pensemos más y que crezcamos más en el Señor, que es diferente. No se trata de dudar de lo pasado, sino de crecer en lo que conocemos de Dios. Hoy, como Tomás, el Señor, como a él, el Señor nos dice, no seas incrédulo, sino creyente. La traducción, Palabra de Dios para Todos, dice, ya deja de dudar y cree. La Biblia del Jubileo dice, no seas incrédulo, sino fiel. Y a mí esto me ha tocado mucho esta expresión. Porque cuando yo no creo en el poder de Dios, estoy siendo infiel a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a decirlo en otra versión, la versión Jonathan Bernat Ontiveros. Si no tengo fe, estoy desagradando a Dios. Por eso mi oración en esta mañana, creo que la de todos, es, Señor, aumentanos la fe.
Hace años una canción de Jordi Roig, en los años 60, decía una frase, una canción muy bonita: el fin de mis sueños se hará realidad, y dice en un momento: dudar es morir, vivir es la fe. Cuando yo dudo de todas las cosas estoy muriendo, no para la gloria de Dios, sino para el triunfo de Satanás. Hemos de aprender a confiar en Dios totalmente, aunque como a Tomás, oígame, yo no le echo la culpa de nada a mi gemelo, pero aunque como a Tomás a veces nos ocurre que nos parece imposible. ¿Cómo es eso de que va a estar aquí Jesús? Esto es lo que iban diciendo unas mujeres. Hoy Dios te dice a ti, me dice a mí, a los que nos ven en las redes: deja de dudar y cree. No seas incrédulo, sé fiel. Deja de dudar, sé fiel. Y a veces olvidamos cómo podemos ser infieles a Dios. Pues fíjate tú, no pidiendo que aumente nuestra fe. Una de las cosas que me sorprendían esta semana meditando en este texto es que en los versículos 19 al 23, cuando el Señor se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros, todos vieron la gloria de Dios, salvo Tomás, porque Tomás no estaba en su sitio. Tomás fue el único que no vio la gloria de Dios porque no estaba en el sitio adecuado y porque no tenía fe. En esta mañana venimos acatarrados, pero hemos venido con el deseo de buscar a Dios, porque nuestra alma tiene sed de Dios, ¿sí o no? Por lo menos la mía está sequita. Fíjate, Jesús no le reprochó el no haber estado aquel día allí, sino el no tener fe. Porque cuanto más crece mi fe, más me identifico con mi iglesia local. Este es un barómetro. Así pues, concluimos en esta mañana. Cada uno de nosotros, como decía, es el gemelo de Tomás. En consecuencia, hemos de examinarnos delante de Dios. Pidamos al Señor que estemos siempre donde debemos estar, no donde más nos apetecería. Estoy seguro que, permitidme, carnalmente, físicamente, esta mañana nos habría gustado quedarnos en casa, ¿sí o no? Veo que nadie levante la mano, que estamos todos de acuerdo. Pero mi sitio delante del Señor es aquí con mis hermanos, en mi iglesia. Los demás son zarandajas. Pidamos al Señor, en definitiva, que sepamos definir nuestras prioridades. Pidamos al Señor también, queridos hermanos, tener un corazón sensible para creer más cada día. Como tantas veces digo, el cristiano, por definición, tiene que ser alguien inconformista. ¿Y por qué tiene que ser alguien inconformista? Porque desea más de la presencia de Dios. Como dice una alabanza, he probado y quiero más. Si me contento con lo que he tenido hasta ahora, mi vida carece de sentido. Y no es cuestión de esperar que el Señor me lleve. Es cuestión de pedirle al Señor misericordia. Anhelemos, aún en medio de nuestras dudas, anhelemos ver la gloria de Dios. Permitidme terminar recordando un pasaje. Eran dos mujeres ya de cierta edad. El panorama se les planteaba desolador. Una breve enfermedad había cegado la vida de su ser más querido. Además, aquella persona fallecida era el sustento de aquel hogar. Entonces no había servicios sociales que se pudiesen hacer cargo de ellas. Durante unos días sabían que tendrían las muestras de solidaridad, de afecto de los familiares, los cercanos, los familiares lejanos e incluso de los vecinos. Pero sabían que pronto terminaría. El llanto, la desesperación, la desilusión en aquella casa, en cada gesto,
en cada sollozo, en cada suspiro, en cada silencio era atroz. No habían visto a Jesús en tiempo, ni tenían esperanza de verlo. Ya la situación no tenía vuelta de hoja. Y cuando ya todo era imposible, apareció hoy Jesús y les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa misma pregunta nos la hace hoy Jesús a cada uno. ¿Cómo actuaremos? Que el Señor os bendiga.